Ya, vamos a ver cómo podemos valorar el ambiente. En estas últimas 2 a 3 clases, algunas metodologías para la valoración del medio ambiente. El término valor, sabemos que el término valor es un concepto distinto a lo que es el precio. Sin embargo, valor es algo subjetivo, es lo que cada uno valora o lo que está dispuesto a pagar por un bien o un servicio. Ahora, los conceptos de oferta y demanda son los empleados para obtener esta disposición a pagar por algún artículo o por algún producto o algún servicio. Ya sabemos ya que la disposición a pagar no es otra cosa que el reflejo de nuestras preferencias, nuestros intereses. Eh, Así que los bienes o servicios tienen algún valor económico solamente porque nosotros, digamos, le hemos asignado ese valor, o que en el fondo se traduce en un precio, ¿no? Una cantidad de dinero, en el fondo. Valores económicos se miden en términos de intercambio, ¿cierto? Por lo tanto, son relativos. Para expresar los valores de la sociedad, en general, se agregan los valores individuales. Perdón. Valores de bienes materiales, la mayoría de ellos tienen un mercado determinado, ¿cierto? A un precio fijo. Sabemos, conocemos en concreto el mercado de artículos, de bienes tangibles, de algunos servicios, y cómo se obtiene el precio de este bien o servicio por el juego de la oferta y demanda. Ahora, sin embargo, tenemos un inconveniente cuando son bienes ambientales. Algunos poseen mercados, ¿cierto? Como la madera de los bosques, productos minerales, recursos hidrológicos. Sin embargo, hay otros que no tienen mercado. O es complejo cómo poder valorar, por ejemplo, servicios ambientales de protección de cuenca hidrográfica, captura de carbono, paisaje, biodiversidad, etc. Bueno, en general, para valorar bienes y servicios hay que considerar 2 factores. Por un lado, la soberanía del consumidor. Eh, Solamente el consumidor que toma la decisión de adquirir un bien, ¿cierto? Y es una particularidad, una característica propia de nosotros mismos, digamos, de nuestras preferencias. Y las preferencias reveladas, o sea, los consumidores manifiestan su comportamiento ante los bienes. ¿Y cómo se manifiestan? Adquiriendo el bien, eh, demandando un producto o un servicio determinado. Ya conocemos lo que es la curva de oferta y demanda, ¿cierto? Y el punto de intersección de las curvas es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Si aumenta la demanda, obviamente aumenta o se modifica el punto de equilibrio, por lo tanto, tanto el precio de equilibrio como la cantidad demandada se modifican. Entonces, la valoración ambiental la podemos ver eh, asumiendo que el ambiente tiene un valor por sí solo, por solo hecho de existir, digamos, tiene un valor para la población, para la comunidad. Eh, es el ser humano, nosotros, digamos, el que le da valor a la naturaleza o le pone un precio, en cierta forma, a los recursos naturales, ¿no? Y al ambiente en general. Y desde aquí se pueden abordar o elaborar algunas estrategias para otorgar un valor al ambiente. El ambiente tiene un valor porque cumple una serie de funciones que afectan nuestro bienestar o satisfacen nuestras necesidades, ¿no? Materia prima, ¿cierto? Producción, insumos, eh, productos elaborados. Todo tiene un componente que proviene en el fondo de estos recursos naturales. Por lo tanto, generan valor para nuestras economías o nuestro diario vivir, en el fondo. Bueno, algunas características de la valoración ambiental, ¿cierto? Instrumento cuantitativo para la gestión de recursos naturales, un medio para facilitar la toma de decisiones en materia de manejo, evaluación de proyectos en desarrollo, un tema relevante, corregir procesos a escalas inadecuadas. Bueno,
Ustedes lo pueden ver más en detalle. Un tema relevante es que la valoración traduce el impacto ambiental en valores monetarios, que es un tema que es útil en la evaluación de proyectos. Y estos impactos ambientales, si se traducen en valores monetarios, pueden ser comparados e integrados con criterios económicos y financieros. Y por lo tanto permite tomar decisiones acertadas según algunos criterios costo-beneficio. La valoración provee un veraz indicador del desempeño económico y la valoración puede servir de guía para políticas públicas, entre otras cosas. Por lo tanto, la valoración del ambiente desde el punto de vista económico supone el intento de asignar valores cuantitativos o valores monetarios a los bienes y servicios que son generados de estos recursos ambientales, independiente de la existencia de precios de mercado para los mismos, claro. Que ponen un valor en dinero, en el fondo, en pesos. Hay distintos tipos de valor ambiental. Del valor de uso o de uso actual, aquellos que derivan del empleo real de los recursos naturales, ambientales y de los beneficios que se obtienen de ellos. Dentro de este valores de uso o de uso actual hay varias categorías. Por un lado, valores de uso directo, valores de producción o de consumo de componentes, de los componentes o funciones del ecosistema. Ustedes lo ven más en detalle. Valores de uso indirecto, valores de las funciones ambientales que apoyan o protegen la actividad económica. Y el valor de opción. Valor del ambiente como uso potencial frente al valor del uso en sí mismo. Otra categoría es valores de no uso, que tiene dos subcategorías. Por un lado, valor de existencia y valor de legado. Y el valor económico total, en el fondo, está compuesto por la suma de estos valores de uso y valores de no uso. La fórmula que aparece abajo. Aquí está un resumen de un esquema de las distintas categorías de valor económico, ¿cierto? Por un lado, valor de uso y valor de no uso, con sus definiciones, digamos, y sus categorías. Algunas técnicas de valoración. Existen productos y bienes que son suministrados por el ambiente que son cuantificables. Ya vimos que hay algunos productos que son cuantificables en términos de dinero y que ya están definidos y, entre comillas, están estandarizados y tienen un mercado definido. Maderas, recursos minerales, recursos hidrobiológicos, pesquerías, etc. Sin embargo, no todos los bienes y servicios que proveen los recursos ambientales son cuantificables en términos de valor y mucho menos expresados en unidades en dinero, en unidades monetarias. Y se generan básicamente 2 o 3 técnicas de mercado para poder calcular o estimar este valor de estos recursos ambientales. Y estas técnicas se basan en la utilización del precio y cantidad observadas en los mercados. Estamos hablando de las técnicas directas. Y que estiman los impactos ambientales a través de los impactos físicos en estas magnitudes. Impacto ambiental, una reducción, por ejemplo, en un recurso que se ha expresado una merma en los ingresos, por ejemplo. Utilizan costos actuales y potenciales relacionados con los impactos de los proyectos. Son, entre comillas, fáciles de utilizar, dado que se basan en información disponible a partir de datos de mercado. Por un lado está el método de cambio de productividad, método de costo de la enfermedad, por ejemplo, método de costo de oportunidad, método de costo de efectividad y entre otros. Relacionado directamente con temas de mercado. Algún detalle de estas metodologías.
El de cambio de productividad, por ejemplo, es observar en otras actividades económicas posibles variaciones de producción como consecuencia de efectos externos del proyecto. El método de costo de recuperación, se estiman los costos monetarios que serían necesarios para restablecer un activo natural que ha sido afectado. La corta de un bosque, por ejemplo, la disminución de una población de alguna especie marina, y se comparan con costos de evitar este deterioro. El costo de oportunidad se basa en estimar lo que se tiene que sacrificar para no realizar el proyecto invirtiendo en la mejor alternativa. No ejecutamos el proyecto, no elaboramos una planta de tratamiento de aguas, por ejemplo, en algún lugar determinado, y vemos el costo de oportunidad de ese proyecto, de hacerlo o no hacerlo. Algunos principales problemas de estos métodos: por un lado, la necesidad de realizar muchos supuestos acerca de los precios utilizados en la estimación. Son básicamente proyecciones de el establecimiento de un proyecto en un lugar determinado. Entonces hay una gran cantidad de supuestos que hay que utilizar en el fondo. La estimación se basa fundamentalmente en los costos, por lo que se tiende a generar un límite inferior de los beneficios potenciales, ¿no?, de la preservación de los bienes ambientales. Se trabaja todo con costos a un mínimo valor en el fondo. Y por otro lado están las técnicas directas de no mercado, que miden el valor monetario de los servicios y bienes ambientales. En este caso no hay mercados explícitos o reales o tangibles para este bien o este servicio, pero es posible aproximarse a los mercados a partir de algunos mercados similares, pero que son reales, de otros bienes y servicios con un mercado definido. En el fondo es un mercado artificial que reemplace al inexistente mercado del bien ambiental. Y en el fondo que queremos averiguar en esta evaluación es la disposición a pagar de la población o la disposición a ser compensado. Realmente sobre de la población que está en torno a este proyecto o que se va a ver afectado por la ejecución de un proyecto. En general se pregunta a los individuos acerca de sus preferencias. Son preferencias declaradas. Ellos declaran, digamos, que les gustaría esto, que no quieren que este proyecto le afecte, o cuánto estarían dispuestos a pagar por la ejecución de un proyecto en su entorno, en el fondo. Básicamente, la metodología directa del mercado considera la valoración contingente y el método de ordenación contingente. Y las técnicas indirectas o enfoques sin demanda son técnicas también utilizadas que utilizan, precio de mercado, pero de forma indirecta, o sea, a través de un bien de mercado que está relacionado con el bien ambiental que se quiere estudiar. Y se va a hacer una relación dosis y respuesta entre, por ejemplo, la contaminación por un lado y el efecto que hay en la población que rodea a esta planta de celulosa, a esta refinería, a esta fábrica de cemento, por ejemplo. Aquí comprende la metodología de costo de viaje, la metodología de precios hedónicos y el método de costos evitados. Bueno, hay bastante más, pero estos son los principales. Entonces, estos métodos de valoración tienen algunas diferencias entre sí. Los mecanismos que emplean para recoger información, pues algunas son encuestas, otras son entrevistas, son consultas en base de datos, etc. Y la forma de aplicación de los mismos en diferentes situaciones. Métodos que emplean encuestas sobre gastos que se van a realizar, sobre gastos que ya se han realizado, sobre valores para que sean ordenados, encuestas grupales, individuales, telefónicas, por internet, etc. Y aquellos métodos de valoración basados en preferencias, preferencias reveladas, por ejemplo, precio de mercado, método de costo de viaje,
métodos de precios hedónicos y basados en preferencias declaradas, valoración contingente y experimentos de elección. Las preferencias reveladas son aquellas que surgen del comportamiento real de las personas y se manifiestan en los mercados. Y en cambio, las reveladas son aquellas que se manifiestan en el comportamiento hipotético de las personas. ¿Cuánto está dispuesto a pagar usted si pasa algo? Para poder obtener los valores de las preferencias declaradas se hace necesaria la implementación de mercados teóricos hipotéticos. Y básicamente se trabaja con encuestas. Y que busca determinar, como ya lo comentamos anteriormente, la disposición a pagar, ¿cierto? Y la disposición a ser compensado. Bueno, los métodos de evaluación contingente y el de experimento de elección pertenecen a esta clasificación. Ahora, se supone que una preferencia positiva por algo se reflejará en la disposición a pagar por esa acción, digamos. Y en cambio, una preferencia negativa, con una disminución de la calidad ambiental, dará origen a una disposición a ser compensado por parte de la persona que la sufre. Ahí hay un resumen de métodos de evaluación ambiental, precio de mercado, ¿cierto? Análisis costo-beneficio, evaluación contingente, individual, grupal, usted lo pueden ver más en detalle, costo de viaje, precio hedónico, combinado, costos evitados, un sinnúmero de métodos para poder valorar el ambiente. Un esquema que les puede ayudar, digamos, para poder definir qué tipo de método utilizar. Hay un impacto ambiental, hay un cambio en la producción, ustedes van aquí, se van guiando por las respuestas. Hubo un cambio en la calidad ambiental, si el cambio en el hábitat o la calidad del aire y del agua, por ejemplo. Aquí hay metodología, gastos preventivos, reemplazo y costo de relocalización, etc. Esto están dos hojas, acá sigue la otra parte. Efecto de la salud, recreación, activos estéticos, biodiversidad, etc. Es bastante útil porque le puede servir ahí para definir qué tipo de método utilizar. Bueno, respecto al valor económico total y la toma de decisiones, sabemos que valorar el ambiente implica un intento de asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios que nos proporciona, ¿cierto? Y sabemos que el valor económico total es la suma del valor de uso más el valor de no uso. El valor de uso es uso directo, indirecto y de opción, y el valor de no uso es valor de existencia y valor delegado. Bueno, aquí usted tiene que ir analizando esto más en detalle. Lo van viendo, es bastante simple llegar aquí a esta fórmula, en el fondo, para relacionar el costo-beneficio de desarrollar o no un proyecto. Algunos ejemplos de aplicación de la metodología, por ejemplo, disposición a pagar por la restauración ambiental de una zona, un río, esto es en México. En resumen, aquí está la disposición a pagar promedio de la muestra, ¿cierto? Los valores. Otro ejemplo, evaluación económica del efecto sobre la salud de contaminación atmosférica en fuentes móviles en una zona, creo que esto es en Colombia. Se usa bastante estos métodos, estas aplicaciones, que puede ser un tema interesante de tesis si a alguien le interesa. Como comentaba al principio, la idea de hoy día es ver dos clases, dado que estamos medio corto de tiempo. Vamos a ver la otra clase. Y vamos a ver un poco el método de evaluación contingente. Bueno, igual yo les dejé les subí material en la DECA sobre
más en detalle de las distintas metodologías para que ustedes las conozcan. Bueno, este de evaluación contingente es un método directo de no mercado, de preferencias declaradas. Se supone que aquí se construye un mercado específico para un bien o un servicio ambiental. Como casi todos los estudios de evaluación ambiental, es un cuestionario, se trabaja con encuestas que se distribuyen de manera aleatoria por la población objetivo, que en el fondo puede ser una comunidad, un sector que está rodeado a un proyecto, por ejemplo, que se quiere construir. ¿Sí? Y este cuestionario debe reflejar aspectos definitorios de la oferta de un bien ambiental. Y como en toda metodología que buscamos, valorar la disposición a pagar o la disposición a ser compensado. Disposición a pagar las propensiones de los individuos tanto a pagar por un beneficio, restauración o preservación de un ambiente natural, o también como a recibir como compensación, ¿cierto? Alguna pérdida de una determinada cualidad o característica ambiental. El método de evaluación contingente busca principalmente valoraciones personales, lo que uno estaría dispuesto a recibir como compensación o dispuesto a pagar. Digamos. Este método ha sido empleado para asistir a la toma de decisiones de políticas ambientales, evaluar proyectos o programas que involucren cambios ambientales, investigaciones, valoración de daños ambientales, valoración de paisaje, áreas silvestres, parques nacionales, biodiversidad, entre otros. Algunas características del método de evaluación contingente. Principalmente colecta datos que no están disponibles por otro medio. Para alcanzar esta información se hace necesario que el entrevistador construya al entrevistado un mercado hipotético, ¿cierto? Con todas sus características, el producto, el precio, las condiciones de compra, que tiene que ser lo más parecido a al mercado real. Puede ser encuestas formales o directas, persona a persona, telefónicas, por internet. Se genera un mercado hipotético, ¿cierto?, de la situación o de la condición, que nos va a entregar algún beneficio o también generar algún daño al ambiente. Lo que estamos buscando es la disposición a pagar o la disposición a ser compensado. Se parte con un análisis del problema, una descripción detallada de las características ambientales que se desea evaluar, se identifica los sujetos de investigación, ¿cierto?, la población que se puede ver afectada, determinar los instrumentos de colecta de datos, entrevistas, encuestas, cuestionarios, diseño cuestionario, análisis de resultados, agregación de las respuestas individuales, etc. Se basa principalmente en encuestas, ¿cierto? Es importante cómo se construye la encuesta, porque esto también va a influir sobre la posible respuesta del entrevistado. Generalmente la encuesta tiene como primer bloque información de la situación que existe o que se quiere evaluar, ¿cierto? El mercado hipotético, el lugar que se puede verse afectado. Pues trata de acompañar la encuesta con fotografías, videos, algún otro tipo de ayuda que faciliten la comprensión del encuestado. En un segundo bloque se describe cuál va a ser la modificación objeto de estudio, ¿cierto?, que va a ser valorado, el proyecto va a afectar la cuenca de un río, el proyecto va a afectar eh, con una emisión atmosférica o con malos olores a una población que rodea la planta, etc. La descripción del efecto en el entorno debe ser clara para comprender la alteración del bienestar. Y aquí se debe plantear de manera correcta la pregunta clave para los resultados de valoración. Y por último, el último bloque aborda algunas condiciones socioeconómicas necesarias del encuestado, ¿cierto? Para poder trabajar los resultados en el análisis de los datos. Se pregunta sobre la edad, género, ingresos promedios, nivel de estudio, vivienda, etc.
Eh, el formato con que se aplicará la pregunta de la entrevista. Es relevante, digamos, la forma de plantear la pregunta para que obtengamos nosotros la respuesta que queremos. Eh, Formato abierto puede ser, pregunta directa sobre lo que el entrevistador desea conocer. Esto ya va más en detalle con el tema de la encuesta, ¿no? Pero es relevante, digamos, mencionarlo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿O cuánto está dispuesto a recibir como pago por? ¿O cuánto vale para usted, por ejemplo? Pregunta directa. El formato subasta, a modo de evitar el inconveniente de la pregunta directa, que a veces puede ser muy frontal o puede incomodar al encuestado. El entrevistador establece una cantidad, un precio de partida, y el entrevistado dice si está dispuesto a pagar o no esa cantidad, o sea, tipo un remate, donde se va presentando, ofreciendo un monto, claro, y el encuestado va informando si está dispuesto a recibir esa cantidad o no. El formato binario o dicotómico corresponde al formato de alternativa que establece la forma binaria. Está dispuesto a pagar tanto por sí o no. Esto se conoce también como formato referéndum. Eh, Siempre es necesario el diseñar o levantar un promuestreo inicial, implementación de la encuesta preliminar con objeto de realizar ajustes en la encuesta definitiva, permite al encuestador poder aclarar algunas dudas que podrían surgir luego con la encuesta final. La cuenta por internet, ¿cierto? Es el mecanismo actual y es de bajo costo y, y si se hace bien, digamos, puede ser muy efectiva, ¿no? Más que tiene más recursos a la mano, puede ser video, fotografías, que son más fáciles de trabajar, ¿no? Un tema relevante es el vehículo de pago, es el medio por el cual se realizará el desembolso de dinero por parte del individuo, ¿no? O sea, cuando se pregunta cuánto está dispuesto a pagar y cómo va a realizar ese pago o cuánto está dispuesto a recibir como compensación, cómo le gustaría recibir esa compensación, por dónde, dinero efectivo, depósito en una cuenta, puede ser un pago, una cifra de dinero anual, eh, el valor, por ejemplo, de una entrada a un área en particular, el pago de la entrada, aumento de los impuestos, o en la factura de los servicios básicos, por ejemplo, de electricidad o de agua. Eh, es relevante porque la elección de este vehículo de pago puede afectar el valor resultante de la disposición a pagar o de la disposición a ser compensado. Un tema que hay que considerar. Algunos problemas del método de evaluación contingente. El problema más significativo se establece que es hipotético, es una hipótesis de un mercado ficticio. El entrevistado se enfrenta a una situación hipotética en la cual su respuesta también sería hipotética, o sea, si tú no le presentas al entrevistado de manera detallada el mercado, eh, eh, puede incluir, inducir errores, digamos, en la respuesta. Los sesgos generados en medio de evaluación contingente se pueden agrupar de la siguiente manera. Por un lado, un sesgo originario por el punto de partida aparece cuando la cantidad que sugería en el formato de subasta, por ejemplo, condiciona la respuesta final. Otro sesgo es el medio o vehículo de pago. Las personas son indiferentes entre los distintos medios de pago, ¿no? Y que el ofrecido en el cuestionario puede condicionar su valoración. Otro sesgo puede ser el entrevistador o de complacencia. Eh,
Otros sesgos del orden, aparece que cuando se valoran simultáneamente varios bienes, ¿cierto? Y la valoración de cada uno de ellos es en función del puesto que ocupa en la secuencia de la presentación. A veces uno le interesa lo primero, después a los últimos ya responde de manera automática un sesgo de información. Otro sesgo es el sesgo de hipótesis, dado el carácter meramente hipotético de la situación que se plantea la persona, ¿cierto? A través de preguntas como la que cuánto estaría dispuesto usted a pagar por disfrutar de algo, no tiene ningún incentivo para ofrecer una respuesta correcta. En el fondo está a la libre decisión del entrevistado. Otro sesgo es estratégico, ustedes lo pueden ver más en detalle. Resumen de tipo de sesgo de método de evaluación contingente. Ustedes tienen bastante problemática esta metodología, sin embargo, igual se ocupa. Sesgos instrumentales, por un lado, incentivos para ofrecer respuestas falsas, pistas implícitas para la valoración, mala especificación del escenario, sesgos no instrumentales, bastante problemas que puede tener. Sin embargo, también tiene bastantes ventajas. Por un lado, no necesita de una infraestructura estadística importante para su análisis, solamente análisis de la encuesta. Brinda resultados en unidades monetarias, lo que simplifica los cálculos. Es un instrumento flexible que permite delimitar los elementos, es moldeable a los distintos tipos de proyectos, permite definir el vehículo de pago, el cual es difícil determinar de manera eficaz, permite obtener una gran caudal de información que puede ser usado en otros estudios. Es una encuesta, digamos, donde también se obtiene información sobre condiciones socioeconómicas del encuestado o sus preferencias también de factible utilizar en otros estudios. Desventajas del método de evaluación contingente, aparte de los sesgos, es necesario agudizar la simulación de las condiciones del mundo real. Esto, ya hemos dicho que es un mercado hipotético, donde las respuestas también son hipotéticas, entonces a veces es difícil aterrizarlo a la situación real de lo que va a ocurrir en el lugar. Los estudios en los que se usa el método de evaluación contingente son por naturaleza teóricos y generalmente la gente a ser encuestada posee un escaso conocimiento de la metodología. El valor apropiado a obtener depende de los derechos de propiedad que tenga la gente acerca de estos recursos naturales que serán valorados en el fondo. Algunas variantes del método de evaluación contingente puede ser la grupal, que busca estimar la disposición a pagar o la disposición a ser compensado para un grupo de personas, una ciudad, una localidad, una región. El método de ordenación contingente se basa en el hecho de ordenar una cantidad de opciones, dadas unas opciones dadas que representan el valor de un bien o un beneficio en particular, según le parezca al individuo. El método de puntuación contingente es asignar un puntaje o un valor determinado a una opción seleccionada, de las que se presentan al entrevistado. Son distintas variaciones del método de evaluación contingente. ¿Alguna aplicación de este método? Por ejemplo, si el objetivo es determinar el valor monetario que se le asigna a un parque natural privado, alberga flora, fauna nativa de interés en una región específica donde estas especies están en peligro de extinción. Puede haber un diseño de la encuesta como primer paso. Paso 2, recolección de datos vía encuesta, principalmente vía encuesta, a una población objetivo. Paso 3, calcular la disposición a pagar. Análisis de datos. Los mecanismos del análisis dependerán de
el tipo de preguntas que se hayan formulado. Por un lado, si el formato es abierto, se procederá a averiguar la media o mediana de los valores y la estimación de la función de evaluación relacionada a características socioeconómicas de los individuos, sean unas cuantas funciones, ustedes lo ven más en detalle, esta metodología. Claro. Etapas y descripciones, aquí está en el formato general, desde la definición del problema, tipo de encuesta, medio de pago, muestreo, análisis de datos, agregación. Las aplicaciones se utilizan para muchas investigaciones, evaluación de proyectos. Algunos ejemplos, ¿cierto? Esto en España. Acá hay una referencia de otras metodologías utilizadas para otros proyectos. Ahí está la observación de las características de la metodología que utilizaron o cómo la utilizaron. Acá hay una que yo lo dejé en detalle, que ustedes la van a revisar en un material adicional que yo dejé en ADECA. En el capítulo 9 de este documento aparece detallado la aplicación de la metodología de evaluación contingente. Trate de ocupar el tiempo para ver dos clases en una. La idea es terminar la otra semana con la última clase, cosa de entregarle la mayor cantidad de información que tenía preparada para el curso. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta.